En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Pues ya estamos de regreso y lo decíamos, se cumplen 2 años desde que el presidente Gabriel Boric y sus dos coaliciones llegaran al gobierno. Queremos analizar los alcances que esto tiene y por supuesto también las votaciones del Frente Amplio que han determinado que se quedan, o sea, que se van a fundir en un solo partido, Revolución Democrática y Convergencia Social. No participó Comunes precisamente por los problemas que tiene ahí en materia de tribunal electoral y que probablemente terminarían en el fin de este partido. Bueno, está Alberto Mayol ya con nosotros desde Valencia, España. Gracias, Alberto, una vez más por conectarte con Alpampan aquí en el mostrador.cl. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Alberto, partamos primero por esto último. ¿Qué te parece a ti esta decisión de fusionar al Frente Amplio y así convertir, ¿no es cierto?, estos dos partidos en un solo gran referente político de izquierda. Era bastante obvia la medida, no tenía mucha. Era bastante obvia hace mucho rato. El problema fue más bien cuánto se demoraron en ejecutarla. Cuesta entender esa demora. El Frente Amplio tenía, digámoslo en simple, digamos, cuando había ante ese movimiento, tenía declaraciones de principios bien diferentes unas de otras, pero a la hora de las políticas públicas propuestas, a la hora de las ideas en general, eran todas iguales. Entonces, no tenía mucho sentido tener esa diáspora y tenía mucho sentido articular, agrupar, evitar las salidas, que se fueron muchos grupos, o fueron desplazados, o fueron echados muchos grupos, evitar aquello. Hoy día el presidente ha dicho que hay que hacer algo así como el Frente Popular o como la Concertación, que efectivamente fueron grandes aglutinaciones que duraron mucho tiempo y que tenían un contenido, en el caso del Frente Popular, no solo político, sino que también social. Bueno, evidentemente, si ese es el camino, se está yendo por un camino que es más razonable, pero ya irónicamente, en el momento en que la marca del Frente Amplio ha perdido gran parte de su valor porque bueno, uno de sus valores importantes era la pureza, ¿no? La falta de historias oscuras, ominosas, y eso, después del caso de Democracia Viva, la verdad es que se ha perdido. De hecho, yo lo he medido comparando la visión actual, por supuesto, no es la visión del pasado, pero la visión actual respecto a otros casos que han enlodado el sistema político. Y la verdad es que el caso Democracia Viva es hoy por hoy el evaluado como el más grave de todos los casos, desde Mopgate para adelante, digamos. Y la verdad es que eso es una herida entonces que no va a ser fácil de borrar para esta nueva configuración que parte, como decimos, con una lógica, con una cosa que es bastante obvia, pero que no va a tener fácil su desarrollo. Claro, de hecho lo decía Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, decía, nuestro proyecto político es la antítesis de la corrupción y de la impunidad, y eso lo hemos hecho con hechos, no solo con palabras. Claro, es evidente que el presidente de un partido tiene que hacer hincapié, ¿no?, en que esta generación no está totalmente involucrada en estos hechos, pero tú dices que va a ser una marca difícil de borrar. ¿Cuánto puede durar Eh, esa marca y cómo se borra? Si es que se puede o borrar. sea, a ver, lo que pasa es que además cuando tú estás, las heridas políticas, los traumas políticos son muy importantes bajo ciertas condiciones estructurales. Uno es el tamaño del problema, por supuesto, las cosas como bien, pero hay cosas como la siguiente. Em, si, si algo que están haciendo en un momento histórico, están haciendo, rápidamente tiene una herida muy grande, entonces es problemático. Por decirlo en simple, la concertación se demoró más de 10 años en tener una crisis de corrupción importante, estando en el gobierno, estando en el gobierno. ¿Ya? Y se demoró casi 15 años desde su origen. El Frente Amplio se demoró, estando en el gobierno, ¿ya?, un año. Entonces, evidentemente eso marca.
un punto de inflexión. Entonces, no es adecuado que se siga con el discurso, digámoslo así, el discurso de la superioridad moral. ¿Ya? No tenemos esa mancha, la tienen, la tienen, la mancha, ya está la mancha. ¿Ya? Hay que ser capaz de ir y demostrar que efectivamente la conducta frente a esa mancha es completamente distinta a la conducta que han tenido otros actores políticos. Perfecto. ¿Ya? Pero entrar en un discurso un poco más humilde, pero igualmente, pero con algún parecido al de Milei, así como somos superiores moralmente, somos superiores productivamente, somos superiores estéticamente, ya no tiene mucho sentido. Alberto, cuando entramos en lo que son los desafíos que tiene precisamente este gobierno y pensando además en un periodo muy difícil que le ha tocado, por supuesto, al presidente Gabriel Boric, también le tocó un periodo súper difícil al presidente Sebastián Piñera, los tiempos para gobernar son cada vez más complejos y más difíciles. Y tenemos 2 años por delante. Hoy día escuchaba una entrevista del presidente Gabriel Boric en Radio ADN que decía, bueno, nos ha tocado ser un gobierno con minoría parlamentaria y todo esto por la discusión respecto de la imposibilidad de llevar adelante el programa de gobierno. ¿Cómo ves tú eso? Porque el mismo presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, decía, nos dimos cuenta que es muy difícil avanzar en las transformaciones. ¿Se puede avanzar en transformaciones cuando tienes minoría parlamentaria? ¿Hasta dónde se avanza? ¿Hasta dónde hay que ser realista? A ver, evidentemente es complejo, pero a ver, pero es que cuando uno parte, lo primero que hace es analizar cuál es el escenario que tiene. O sea, cuando uno parte su gobierno, Milei también tiene minoría parlamentaria, pero brutal, brutal la minoría parlamentaria que tiene. ¿Ya? ¿Y qué tiene? Hasta el momento tiene controlado por completo el sistema, el Congreso. No es que la aprueben todo, nadie podría pensar que la aprueban todo, pero está sacando un montón de cosas por delante. Hoy día la oposición le está pidiendo que facilite el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo es un proyecto que, si uno lo lee, es puro Milei, ¿ya? O sea, la misma oposición está ahí jugando el juego porque entienden, los gobernadores, en fin, que necesitan esa articulación, porque él mostró su poderío como presidente inmediatamente. Lo- La política se gana normalmente en el primer tiempo de los gobiernos. La política es muy importante al principio, porque al principio tú tienes, la gente te da tiempo, vienes con la base de apoyo, acabas de ser electo, ¿ya? El desgaste viene después. Por tanto, para decirlo en términos simples, normalmente el fútbol se gana el segundo tiempo, pero la política se gana el primer tiempo. Entonces el gobierno de Gabriel Boric tiene que lograr ganar en el segundo tiempo. Y eso es bien difícil, eso es bien complejo. Pero los errores fueron errores propios. Mira, se tomó la decisión de que la, de que la centroizquierda, si uno la, digámoslo así, la dejaba en una condición de inanición, si se moría de hambre ese electorado, iba a migrar hacia la izquierda, iba a migrar al Frente Amplio, se iba a ir hacia allá. Los PPD, los DC, se iban a ir para allá. ¿Para dónde se fueron cuando se vieron atacados? Se fueron en primer lugar al Partido Republicano. Ahora están con Evelyn Matei. Y los que votan por Orrego, si tú le sacas a Orrego, votan por Matei. O sea, ahí están, enojadísimos. Son los que peores notas le ponen al presidente Boric. Les ponen las notas, unas notas parecidas o casi iguales prácticamente a las votaciones que le pone la derecha, los votantes de derecha, al presidente Boric. O sea, de hecho esa es la razón por la cual están votando hoy día por la derecha. Es básicamente porque están en contra del Frente Amplio y de la experiencia de la Convención Constitucional que les resultó una cosa ominosa, terrible. Bueno, ese es el escenario. Entonces, tú diseñaste un ataque que no funcionó, diseñaste una estructura de círculos concéntricos de la coalición. Recordemos la figura extraña. Las coaliciones son círculos concéntricos. Al centro está Prueba Dignidad
y en los alrededores, ¿ya? Hay otros planetas, ¿ya? Que es básicamente decir, nosotros tenemos la manija porque estamos al centro, ¿ya? Y el resto es la periferia de la ciudad. Bueno, obviamente eso también ofendió a esos sectores que también políticamente se sienten muy incómodos en esa relación. Entonces, seguir con ese tipo de perspectiva, de discurso, de entender que la historia pasó por el Frente Amplio por las coyunturas de la historia. Si las presidencias del movimiento estudiantil hubiesen sido otras en el 2011, habrían aterrizado en otros lugares. La historia es así, la historia está llena de accidentes de este tipo. La mayor parte de los líderes juran y rejuran que no nacieron en un accidente, y la mayor parte de los líderes nacieron en un accidente que no pudieron controlar en absoluto. Entonces creo que es importante que haya conciencia de que en el fondo estos hitos que se están tratando de hacer, que son diseños lógicos, que me parecen, insisto, razonables, eh, estén dotados de cierta profundidad, porque ya los errores estratégicos que se cometieron en el pasado son los que están explicando los problemas actuales. Claro, uno de los errores estratégicos podría ser el haber apostado todos esos 6 meses, como dices tú, donde los gobiernos tienen la posibilidad de poder actuar y avanzar más rápido porque tienen todavía el apoyo ciudadano, que es lo que está viviendo Milei. No sabemos cuánto le va a durar, pero en definitiva, yo te entiendo lo que tú quieres decir. O sea, hay un periodo de tiempo que es súper importante y que este gobierno desaprovechó sobre la base de creer que efectivamente la Convención Constitucional iba a lograr sus objetivos y se iba a poder entonces votar, ¿no es cierto?, a favor de este texto constitucional. Pero ya pasó, o sea, el pasado ya pasado pisado, no sacamos nada Sí. con llorar sobre la leche derramada, dirán los que son parte de esas coaliciones gobernantes. La pregunta es cómo avanzamos hacia adelante como país, porque hay mucho tema, partiendo por la seguridad, siguiendo por las pensiones, un pacto fiscal que no sabemos si va a lograr efectivamente concretarse. ¿Cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que yo creo que si el aprendizaje no está hecho, ¿ya? Por eso para mí es importante ese pasado reciente porque tú puedes tomar decisiones y sin darte cuenta tú puedes incluso, lo peor que puedes hacer además es tomar una decisión y ir en contra. Te pongo un ejemplo. Se tomó la decisión de esperar a gobernar el apruebo, ¿no? El apruebo en primera instancia. Después se tomó la decisión además de hacer un segundo proceso, ¿ya? Que no lo pidió casi nadie, lo pidió Lagos y qué sé yo, pero nada más, ¿ya? Eh, Y, pero resulta que cuando dijiste, no voy a hacer nada muy importante en los primeros meses de gobierno, los primeros 6 meses de gobierno, resulta que el primer día te fuiste a Temucuicui sin previo aviso. El primer día laboral. Entonces, tienes esa conducta inconsistente, es también parte del problema. Entonces, yo creo que aquí hay un tema. ¿Cómo el gobierno es capaz de tomar el pool de sus proyectos y configurar a partir de ese conjunto de proyectos algo, algo que tú sientas que es armónico, que es que es un proyecto completo, eh, que tiene, que tiene cierto, que cuando tú ves un remilgo, no es un remilgo, es un matiz de una perspectiva que nace de ciertas convicciones o de ciertos datos que te parecen evidentes. Eh, ¿Cómo tú vas a llegar? A ver, tú tienes varias alternativas de cómo llegas. Si tú vas proyecto por proyecto contra una oposición que tiene mayoría, adivina lo que va a pasar. Vas a perder todos los proyectos. O vas a tener que entregar el grueso de tus temas importantes en los proyectos para que los proyectos salgan. Que fue lo que hizo Milei. Pongo el ejemplo de Milei porque es bien interesante, porque el gobierno de Milei es imposible. ¿Ya? Si hay un gobierno imposible, es el gobierno de Milei, porque el gobierno de Milei no es un gobierno liberal ni ultraliberal, es un gobierno anarquista. ¿Ya? Y los gobiernos anarquistas duran 12 días, como en los años 30 en Chile, duran 2 años, un año, no duran nada. En la historia de los gobiernos anarquistas es que obviamente se caen. Entonces, lo que ha logrado Milei, que en los primeros meses, que no lleva nada, pero en los primeros meses, dar una sensación de capacidad de poder sobre el timón del gobierno, es muy importante para que un gobierno inestable no se vuelva tan inestable. Y él lo que ha hecho es, mandó cientos y cientos de páginas, ¿ya? Y les dijo,
revísenme todo esto junto. Si el Congreso iba y le decía, te rechazo todo, la gente iba a ir contra el Congreso. Después le cortó el financiamiento a las provincias, y las provincias tuvieron que ir a pedirle y decirle, ya, pero negociamos. Entonces, ha ido logrando articular esos acuerdos. Ahora, cuando le aprobaron el Pacto de Mayo, dijo, bueno, pero no hay Pacto de Mayo si ustedes no me aprueban estas otras cosas. Empezó a jugar el juego para poder tener un cierto recurso. Entonces, la gracia es entender cuáles son los recursos que cuenta el gobierno para poder llevar a cabo su proyecto sin que deje de ser su proyecto. A esta altura está rogando para lograr conseguir el 3% del aumento de las cotizaciones de la AFP. Está rogando. En circunstancias que eso era cuando se propuso en la época de Bachelet, era como entreguismo, ¿ya? Parte de las mismas personas. Entonces, ese escenario de debilidad estructural es el que debe resolverse, y esa resolución, a mi juicio, tiene que ver fundamentalmente con entender elementos más bien intangibles. O sea, hay una situación en la cual tienes que construir un poder a partir de una cierta estructura política bien armonizada, tienes que ser capaz de articular actores, tienes que ser capaz de tener un proyecto de segundo tiempo más o menos definido, realista, ¿ya? Y presionar a la candidatura más fuerte que tiene la derecha en este momento, que es Evelyn Matei, que no puede ser todo lo crítica que puede ser un cast, y por tanto que va a necesitar efectivamente hacer algunas aproximaciones, y te puede servir a través de ella generar las condiciones para que los parlamentarios puedan, de la derecha, se abran a ciertas votaciones. Mira, interesante el punto, además, considerando que efectivamente es la persona más, al menos en las encuestas, la mejor posicionada. No sabemos si su partido le va a prestar toda la ropa, porque no ha sido así en el pasado, y más aún cuando su propio Sí. presidente condicionó en la medida que se mantuviera arriba en las encuestas, ¿no? Bueno, pero dicho eso, y a propósito que tú estás en España, y me interesa mucho cómo has visto, porque se hace un parangón, o más bien se se apela un poco, ¿no?, a la figura de Pedro Sánchez. Estuvo 24 horas apenas, se reunió con Gabriel Boric, con los distintos socialismos acá. ¿Cómo Sí. observas en ese sentido a ver, la forma en que él ha liderado la unión de las izquierdas, para efectos de poder dar una proyección a este gobierno? Porque este gobierno se acaba en 2 años más. ¿Cómo se proyecta? ¿Hay posibilidad de proyectar efectivamente a esa izquierda? No, no, no. La verdad es que Pedro Sánchez es como casi lo opuesto de Gabriel Boric. A ver, A ver, si uno busca dos variables que son fundamentales en los gobiernos, hay dos elementos centrales: la capacidad de eficacia de un gobierno y la capacidad de mantener una cierta, un cierto aire de moralidad cívica, política en un gobierno. Em, Pedro Sánchez ha nacido en un entorno de mucha conflictividad, en la cual a él le tocó, para poder crecer dentro del Partido Socialista, le tocó vencer a muchos que lo habían vencido antes, que le habían ganado y lo habían dejado fuera. Pedro Sánchez era un muerto caminando. Y es de una osadía enorme, y es de una eficacia enorme. ¿Cuál es su problema? Su problema es que carece de miedo. Ese es su problema. Su problema es que cuando ve una oportunidad, sencillamente la toma y no piensa mucho más. Y la toma agresivamente. Y la toma diciendo que la está tomando. No esconde que la está tomando. Entonces, esa falta esa cierta desmesura en ese sentido, no en las declaraciones, no, en los actos. En los actos, normalmente le ha significado mucha fortaleza, pero mucho rechazo también. La gente lo mira con cara, ya, pero sí, pero me caíste bien porque lo que hiciste me gustó, pero igual te pasaste varios pueblos en el camino, ¿ya? Entonces, el caso de Gabriel Boric es bien distinto. Es bien distinto. El caso de Gabriel Boric es un presidente que en eficacia tiene poquísimo. No es la persona que dice esto se va a hacer y se va a hacer y punto, y ocurre que se hace. No, eso nunca ha ocurrido. No ocurrió ni cuando era diputado, ni como líder de su partido. En su partido nunca ejerció un liderazgo importante. No ha sido como jefe de gobierno. ¿Ya? Sencillamente no ha sido así. Entonces, pero ¿cuál es la gracia de Gabriel Boric? Que tiene una capacidad de articulación,
de despertar un espíritu de cierta pacificación, de cierta incluso alegría a su alrededor, que dota de unos ribetes distintos a su relación, de hecho, con la ciudadanía, que es una relación bastante buena para los problemas que ha tenido, ¿no? Y con porcentajes de aprobación bastante buenos para el tamaño de las crisis que ha tenido. Entonces, creo que son situaciones bien distintas no obstante, y además porque el Partido Socialista tuvo que controlar, y gracias a Pedro Sánchez controló lo que el Partido Socialista en Chile no pudo controlar, que fue la aparición de actores por izquierda que le quitaran el peso político. El Partido Socialista en Chile, de hecho, gobierna Gabriel Boric, que vendría a ser algo parecido a Podemos en su momento. De hecho, hubo una identificación histórica que se ha hecho, que ellos mismos reconocieron durante muchas veces. Entonces, algo parecido a Podemos, luego algo más parecido a lo que hoy día es Yolanda Díaz en España, ¿ya? Con Sumar, y, pero y el Partido Socialista Obrero Español, en cambio, defendió la situación, y eso hoy día sigue siendo el partido más grande por la izquierda, con muchísima distancia. Habrá que decir que en España también logró defender la centro derecha su posición respecto a lo que vendría a ser el CAST en Chile, que es Vox. Entonces, la verdad es que es un escenario distinto, pero creo que sí es interesante preguntarse si los liderazgos de izquierda van a ser capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si son capaces de mostrar eficacia y son capaces de articular una cierta relación moral con la ciudadanía al mismo tiempo, ¿ya? Y no tener que estar, digamos, teniendo que concentrarse en uno de los rasgos, porque eso no es suficiente habitualmente. Y le pasó a Pedro Sánchez que ahora, con su decisión de amnistiar a los que estaban procesados o condenados por el proceso independentista catalán, Ujú. esto le ha costado carísimo, y probablemente a estas alturas ya quedará claro que es probable que tenga votos de censura potenciales próximamente, varios meses más adelante, pero próximamente. Fíjate que estamos conversando con Alberto Mayor, sociólogo, escritor. Alberto, has dicho varios puntos que son muy interesantes de precisar, porque claro, eh, difícil de poder levantar una figura política que no muestra eficacia, según tu planteamiento, pero al mismo tiempo, qué importante atributo es lograr articular o pacificar, como tú has dicho. O sea, Mm. él tiene ahí un atributo muy importante, pero siempre volviendo a estos 2 años que quedan por delante. Finalmente pensemos en la gente. Tú decías que hay un sector que se fue del Frente Amplio o que dejó de votar o que dejó de creer, digamos, en el presidente Gabriel Boric puntualmente, pensando en la segunda vuelta, y que tú dices que derechamente se fue, valga la redundancia, a la derecha, Sí, ¿no? Buscando respuestas por ahí. Otros analistas, o más bien expertos electorales, lo que te dicen es que el sector, digamos, de los sectores más populares, porque hay ese 30%, 27, 30% que sigue apoyándolo, es más bien un sector más acomodado o de una clase media intelectual o la clase media, digamos, sí, tradicional. Hablemos Ñuñoa, si tú quieres, que me da lata porque es como bien sí, estigmatizante, pero en fin. sí. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo debiera articular ese hombre que tiene esa capacidad para llegar a acuerdos, si se lo planteas desde ese punto de vista, Mm. y cómo apelar a esa Evelyn Matei, que es hoy día evidentemente la figura de la derecha, para que estos 2 años, ese sector que pide cambios pueda tener respuestas? A ver, primero es importante entender que siempre los sectores más politizados son los más informados, y por tanto suelen estar en las clases medias y medias altas y altas. Por tanto, la única diferencia es que la votación de izquierda en Santiago ha tendido a moverse cada vez más a sectores más altos de lo habitual para la izquierda, pero en realidad no es estructuralmente algo muy distinto. Lo que se describe así como un gran fenómeno, en realidad es bastante normal. O sea, la mayor parte de la población despolitizada, la que define las elecciones, es una población más bien de clases medias, medias bajas, donde finalmente tu pregunta central no es si te gusta o no te gusta el gobierno que está de turno, sino si te resuelve los problemas, porque tú dependes de eso naturalmente. Y cualquiera que esté en esa posición
se le tiende a quitar la ideología con cierta rapidez, ¿no? Porque es normal. Entonces, en ese contexto, efectivamente, hay una disputa. A ver, yo creo que además quiero decir una cosa que creo que es importante, ¿eh? Eh, Evelyn Matei lleva 5 meses, de acuerdo a mis encuestas, marcando más de 30 puntos. Recién están diciendo que tiene 30 puntos porque lo miden mal, no porque no hay ninguna conspiración ni nada, lo miden mal. Pero hace rato que está marcando 30 puntos, más de 30 puntos. Y hace rato que le sacó mucha distancia a José Antonio Cast. 14 puntos, 15 puntos, hace rato. Entonces, está recién apareciendo esas distancias, en fin. Entonces, Evelyn Matei, efectivamente, ya es un fenómeno, no sabemos si está consolidado, ni estructural, ni nada, pero ya está. Efectivamente, ¿cómo tú arribas a poder articular una respuesta pertinente para una ciudadanía que te está diciendo, oye, háblame de las cosas que me importan? Es muy difícil porque la gente desconfía ya de ti porque te pusiste a hablar de cosas que no le importaban. ¿Ya? O sea, el mejor ejemplo para mi gusto justamente es la historia, la prehistoria y la historia del Frente Amplio. Antes de que el Frente Amplio se llamara Frente Amplio, el Frente Amplio luchó por la educación. Porcentaje de la población que considera que la educación es muy importante para ellos en términos de las medidas políticas, 93%. Resulta que cuando se funda el Frente Amplio, que es el 2017, ¿ya? Eh, ese año ya el Frente Amplio está con una agenda donde el tema educación es uno de los temas, pero hay muchos otros temas, y muchos temas relacionados con minorías, y centrales en el discurso, muy centrales en el discurso, que se manifiesta después en la Convención Constitucional, en fin. Bueno, obviamente, si tú vas a mirar esos datos, el mejor de esos datos, el, el que dice los hombres y las mujeres deben ganar lo mismo, ¿ya? A igual trabajo, 50%. Ese es el mejor de los datos. Entonces, obviamente te fuiste a una política de nicho, desagregada. O sea, es normal que pierdas esa vertebración, esa articulación. Articular eso se hace con proyectos importantes, con capacidad de demostrar la eficacia y no dañar la moral de los grupos que te apoyan fundamentalmente, pero fundamentalmente la eficacia. La eficacia, cuando un gobierno, a ti te cae súper bien A ver, ¿cómo Sebastián Piñera fue presidente 2 veces y el primer gobierno terminó con una crisis enorme? eh, y la gente no quería saber nada de él, ni siquiera en la derecha. Que no nos inventemos cosas, porque ahora nos inventamos todas cosas, pero la derecha no quería saber nada. Yo escuché una cantidad de gente de los partidos de derecha diciendo yo no quiero saber nada más de este tipo, nunca votaré por él, nunca más, jamás. Pues estaban ahí en los comandos y todo. Bueno, entonces llega ¿por qué? Porque el siguiente gobierno, la gente en un momento dijo, bueno, ¿sabes qué? Con Bachelet no se creció y con Piñera, aunque tuvo un pésimo gobierno, crecimos al 4 o 5%, había pleno empleo, listo, ya, se le elige. Cuando no creció Piñera, le vino el estallido social. O sea, el castigo por no crecer, porque la otra dimensión de él era una dimensión que era la dimensión esta del efluvio moral, digamos, por decirlo así, no lo tiene, no lo tenía. Entonces, evidentemente, si no tenía eso y Amar tampoco tenía eficacia, se caía. Entonces, yo creo que la eficacia es la clave. En este momento, el presidente tiene que ordenarse para decir, ok, yo tengo que resolver problemas, tengo que solucionar cosas, las heridas no pueden durar meses, no puede ser que recién se esté resolviendo un acuerdo con el tema de la educación en Atacama, no puede ser que Santiago haya estado, la ciudad haya estado con una sensación de vandalización durante tanto tiempo, que fue culpa también de Sebastián Piñera, habrá que decirlo, ¿ya? Eh, o sea, no puede ser, todo eso no puede ser y hay que resolverlo. Entonces yo creo que aquí la clave para poder ir avanzando es dar demostraciones de eficacia, medidas que alivien la situación de los hogares, que resuelvan los temas de inflación, eh, que permitan el costo de la vida. Eh, Mira, si uno mira los datos de los hogares en Chile, el dato de los hogares es
y la capacidad financiera de los hogares es uno de los grandes problemas que llevó al estallido. Es bien evidente en los datos. Entonces, eso hay que resolverlo y eso no está resuelto para nada en Chile, que es un país carísimo y los ingresos han crecido, pero no proporcionalmente a eso. Está difícil en todo caso, Alberto, por lo que tú señalas, porque tú dices que ese atributo de la eficacia no es precisamente lo que predomina en Gabriel Boric. ¿Puede ese atributo aparecer ahora frente a esa necesidad enorme que a su vez se expresa, ¿no es cierto?, en el despliegue de sus ministros a terreno para mostrar los avances del gobierno y para instalar lo que ha dicho el propio Gonzalo Vinter, ¿no es cierto?, o más bien para dar esa batalla cultural que es tan necesaria finalmente para convencer a las personas de que determinados avances son necesarios por determinados resultados de esos avances? Claro, lo que pasa es que cuando la batalla cultural está muy bien cuando tú eres oposición. Cuando tú eres gobierno tienes que gobernar y tienes que hacerlo bien. Eso es lo primero. Entonces no puedes cometer errores simples. Los errores tipo uno no los puedes cometer. Luego, que además las cosas que tú hagas tengan que ver con tu discurso político, es obvio. Esa es tu única batalla cultural. La batalla cultural tú ya la diste. Tú la ganaste. La gente, porque ganaste la batalla cultural, te dijo, ¿sabe qué? Aquí está la pelota del partido, se la doy a usted para que usted mande en este partido. En este momento ya te eligieron, si tú, estando en el gobierno, haces una batalla cultural, y aquí hay un tema que también me parece súper atractivo, que alguna vez podremos detallarlo, el problema es que la tesis central de cómo se producen los cambios culturales que hay, no solamente en el Frente Amplio, en general en la nueva izquierda a nivel internacional, con esta idea de los cambios culturales a gran velocidad, hechos en una especie de olla a presión, ¿ya? Yo he dedicado mi vida a investigar cambios culturales, lo que más investigo, más que la política incluso. Y yo te puedo decir que no tiene nada, la tesis con la cual operan no tiene nada que ver con la realidad. No funcionan así los cambios culturales. Avanzas así y de repente se te desarma todo, porque los flujos y reflujos son muy importantes, y un flujo artificial de un cambio cultural no va a producir efectos posteriores. Aquí hay cosas que son propias de un proceso largo y esas cosas son pesadas, son importantes. Hay otras cosas que provienen de cosas bastante cortas, bastante inmediatas, de respuestas o cosas que están muy lejos de poder ocurrir y que se están tratando de instalar. Los cambios culturales no funcionan así y por tanto, justamente lo que hay que hacer es salir de la lógica de que esto es una batalla cultural en primer lugar. Es entender que esto es un acto de gobierno que tiene que ser eficaz y que en la medida que eres eficaz, la gente te va a mirar y va a decir, ¿qué más tienes que decirme? Quiero decirle que quizás ciertos valores de nuestra sociedad podrían cambiar. Eso es súper difícil y es muy ofensivo decirle a alguien, hola, soy tal persona, quiero que cambies tus valores. Es muy ofensivo, es muy ofensivo y eso es lo que se hizo en la Convención Constitucional y es la razón por la cual fue así de ofensiva y se bajó de 80%, ¿ya?, a 40%, que no es fácil, digamos, esa aprobación en un par de meses. Alberto, se nos acabó el tiempo, dejamos pendiente para ir desarrollando, ¿no es cierto? Porque queda mucho que conversar, todavía muchos Por temas que supuesto. nos quedaron ahí, por supuesto, en el tintero. Te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que tengas un buen día o una buena Ya. tarde para ti. Gracias. Hasta Chao. luego. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.